Hola. Hola a todos. Hi everyone. Hola. Bueno, espero que me estén escuchando y viendo bien. I hope you are hearing and listening well. Listening and watching it well. Um, bueno, bienvenidos a esta nueva semana. Hoy comenzamos la semana del plano emocional en Virgo. So, welcome to this new week. And this week we start with the emotional aspect in the constellation of Virgo. Y bueno, para comenzar, básicamente, el día de hoy la pregunta es, ¿qué son las emociones? So basically, to begin with this, the question would be, what are the emotions? Y por eso hoy escribí un poco sobre esto en el blog, para que tengan una base, por lo menos para entender un poco más qué son las emociones. So I wrote today in the blog something about it, so you could have a bit of the information of what an emotion is. Y recordemos sobre todo que estamos dentro de la influencia de la información de Virgo. Por eso mismo estamos analizando el aspecto emocional. So, most of all, let's remember that we are under Virgo constellation. So, this is why we are analyzing the emotions. No estamos en este mes para sentir, para irnos al mundo de la imaginación, sino para analizarlo. So we are not here in this month to to feel, to go to the world of dreamings, but to analyze. Okay? Yes. Bueno, si hay gente que me ve cansado, es porque acá son las 8:30 de la noche y estoy despierto desde las 7 de la mañana. So if there is people that maybe you see me like if I am tired, is because here it's 20:30 p.m. And 8:30 p.m. and I woke up at 7 a.m. So for me it's like very late. Es muy tarde ya para mí. Ya de terminar de hacer esto me voy a dormir. So I finish with this and I go to sleep, basically like that. Así que, bueno. Entonces, vamos a tomar en cuenta, ¿sí?, el concepto más mental de lo que es una emoción. ¿Y por qué esto? Porque una vez que podemos entender la base de las cosas, después podemos saber cómo manejar las cosas. So, let's go to understand the mental aspect of the emotion and why this aspect and not just to feel it. Because once you understand the basements of what something is, then you can handle it.
¿sí? Esto nos pasa a todos en la vida, básicamente con todos los aspectos, ¿sí? Hasta que yo no entiendo algo, hasta que yo no sé cómo manejar ese algo, de dónde viene ese algo, no puedo transformarlo y hacerlo algo útil para mí. So this happens basically with everything in our lives. That until we don't um, recognize the the aspects of what we are living, what we are experiencing, we cannot really handle that, and we cannot work with that or transform or take some benefit from it. Entonces, antes de ver cómo vamos a hacer para usar las emociones, para hacer todo esto útil y demás, tenemos que entenderlo, entender qué es. So before we go to see how it's gonna be useful, how we are gonna do it, etc., we have to understand the basis of what it is. Bien, entonces, la base fundamental de la pregunta ¿qué es una emoción? Es ir a la etimología de lo que significa emoción. Y emoción significa moverse, ¿sí? Básicamente es eso, es algo que está en movimiento. So, in order to understand this, we will go with the question of today, which is, what is emotions? And in order to do so, we have to go to the etymology of the word. And emotion means movement. It comes from the Latin word that means to move forward. It comes from ex, that means to go out, and motio, which is the movement. Viene de las dos palabras que es ex, que es hacia afuera, y motio, que es moverse, ex motio, ¿sí? Moverse hacia afuera. Entonces, básicamente la emoción es una reacción, ¿sí? Una reacción de movimiento. So basically, the emotion is a reaction of movement. ¿Y por qué se produce esta reacción? Se produce esta reacción porque los impulsos energéticos que provienen de afuera, ¿sí? De mi entorno, cambian mi energía dentro a través de pulsos que generan una reacción energética dentro de mi cuerpo en positivo y negativo, positivo y negativo, positivo y negativo, generando una reacción electromagnética dentro de mi cuerpo que genera pulsos constantes que despiertan a las moléculas, ¿sí? Que hacen una reacción química que despierta a las hormonas, segrega las hormonas y esas hormonas generan más reacciones que llegan a nuestro cerebro como pulsos eléctricos, lo cual interpretamos después como una emoción, y si es algo constante, que permanece constantemente en el tiempo, le llamamos un sentimiento, es decir, algo adquirido, una emoción que fue asimilada para perdurar en el tiempo. No sé si es muy frívolo esto. So how do we feel an emotion? What is an emotion? From outside, we receive pulses of energy. Okay, the movement of everything, the energy that is around starts to push itself towards us, and that creates a switch of energy inside our body,
that tries to balance with the energy outside, and it creates like this movement of energy towards the inside in positive, negative, positive, negative, positive, negative, creating a chain of reaction. So this chain starts to move the molecules, and the molecules creates a chemical reaction, and this chemical reaction creates makes the hormones to come out of the glands, and from the glands, these hormones starts to change the reaction of chemistry in our body, that through the pulses we receive that information in the neurons in our brain, and is processed as an emotion, as the idea of an emotion. So the emotion that keeps going and I integrate as something common in my life, we call that a feeling. Not an emotion, we call that a feeling. Entonces, emoción es una reacción a un pulso energético, ¿sí? Y un sentimiento es un estado energético constante. So, an emotion is a discharge of energy, a pulse of energy in just one moment, and the feeling is an emotion that is moving constantly, is this energy moving constantly through time. Bien. Entonces, ¿qué son todas las emociones? Todas las emociones que sentimos como humanos son simplemente pulsos eléctricos dentro de nuestro cuerpo. So, what are emotions? Basically, emotions are just, all the emotions that we have are just the magnetical or electrical reactions within our bodies. Y muchas veces, porque esto me lo han dicho muchas personas que viven desde el corazón, ¿no? Las personas que sienten y viven todo el tiempo desde el corazón, consideran esto algo muy mental. Y no, hay que sentir más. Y sí, claramente hay que sentir más. Hay que sentir más para poder ordenar esos pulsos. Claramente es así. Sin embargo, no quita, ¿sí? No quita que las emociones no son cosas que están fuera del cuerpo o que son espirituales, sino que son pulsos eléctricos del cuerpo. So I have heard a lot of people saying you shouldn't be always in your mind and thinking about this with your mind. You just have to silence yourself and feel with your heart. But what's the problem with that? It's just that you are just feeling the pulse. And of course, you have to feel, because it's the main idea. We have to feel, but you have to understand what are you feeling. Básicamente decirnos, cuando alguien viene y dice simplemente siente, no pienses, es como decirte ve al mar aunque no sepas nadar, ¿no? Es como empujarte del barco, ¿sí? Empujarte del barco y decir flota, pero no sé nadar. Bueno, todos sabemos el resultado de eso, ¿no? So, basically, when someone says to you, don't think much, just feel, it's exactly the same as saying, hey, go and swim in the ocean, and someone push you from the deck of the boat to the ocean, and you scream, but I don't know how to swim. Doesn't matter, just try to flow. And of course, you know what will happen if you don't know how to swim. Entonces, claro, cuando uno sabe nadar, cuando uno sabe lo que son las olas y cómo moverse en las olas,
uno aprende que ni siquiera tiene que nadar, simplemente puede flotar y dejarse llevar por las olas, y ahí es cuando uno puede vivir del corazón. Pero si primero no aprendo a nadar y no entiendo lo que son las corrientes, me ahogo. So, of course that when you know how to swim, when you know the currents, you know the waves, you know the sea, just by going inside the water, you already know how to float and how to flow, okay? And there's no even need to swim. You just go and you feel the ocean. But first, to do that, you needed to learn what is the ocean, the currents, everything. Es tan simple como aprender a nadar. It's so easy like learn how to swim. Y para aprender a nadar tengo que entender qué es el agua y cómo se mueve el agua. Y cómo yo me muevo dentro del agua. So, in order to learn how to swim in the motions, I need to learn what is the water, how the water moves, and how can I move within the water. Bien, entonces, recordemos que si las emociones son movimientos de energía, esto significa que todo lo que sentimos son olas en el mar interior. So if we now know that emotion means movement, so we can relate every one of the motion with a wave in our inner ocean. Por lo tanto, hay que aprender cómo se está moviendo ese océano interior. So we have to learn how this inner ocean is moving. Y por esto es básicamente que tenemos que entender cuál es nuestra relación con la emoción. And this is why we have to acknowledge what is our relationship with this ocean. Y cuando pongo la imagen del océano, traten de imaginárselo de esta manera. ¿Prefieren ir a la montaña y alejarse del mar? ¿Prefieren mirar al mar? ¿Prefieren nadar en el mar o navegar en el mar? Hay muchas formas de disfrutar el mar. La pregunta es, ¿cómo me relaciono yo con ese mar? So, what we have to think about is, how do I relate myself with that ocean, with that sea? Do I rather go to the mountains and don't see the sea? Or I rather go to the beach and watch the sea? Or I rather swim in the sea? Or I rather sail in the sea? So there are many ways to be related with the emotion. Cuando cada uno en cierta forma se empieza a preguntar cuál es su propia relación con la emoción, puedo empezar a entender cómo puedo usar esa energía. So first of all, I must recognize from which perspective I watch these emotions. And once I do that, I can start by working. I can start with the work of understand how do I relate with that and how can I use that relation that I have with the sea. Porque no a todas las personas en su vida les sirve navegar. No todas las personas han nacido para navegar. Hay personas que han nacido solo para
subir a la montaña y contemplar el mar. Y está bien eso. No se puede pedir que todos sean marineros. So it's very difficult. It's very different when we are a person that was born to sail, and if you were a person that was born to go to the mountains and see the ocean from the mountains. Because usually what we try to do is to teach everyone how to sail. But if you weren't born to that, so you wouldn't be able to do it. You wouldn't be able to know how to handle that situation. Por esto es importante primero ver desde dónde me posiciono yo con la emoción. So this is why it's so important to see myself, which position I take with emotions. Lo del mar es un ejemplo, ¿sí? No piensen ahora en, a mí me encanta el mar. No, no tiene nada que ver con esto, es un ejemplo, ¿sí? So, the example of the sea is just an example. Don't think now that, oh, I love the sea. No, it's not the sea. I'm talking about emotions. It's just an example. Entonces, primero voy a tratar de interpretar que en esa imagen el océano es emociones. Entonces, me tengo que ver a mí mismo desde dónde me pongo en ese océano. So I just have to picture the ocean as emotions. Don't think that if you like the sea is because you're more emotional. No, it's not like that. It's just an example. So just what you have to do is to imagine that this ocean is all your emotions, and that you are there, and picture yourself in which position you find yourself in relation with the sea. Bien, entonces, vale, reconocer esto, reconocer este concepto, es justamente para poder empezar cada uno a encontrar su propia forma de trabajar las emociones. So this is something specific to help yourself to understand how to start to work with emotions from your own perspective. Porque solemos siempre hacer que, o querer que el otro aprenda de la misma manera que nosotros. Pero siempre cada uno tiene formas diferentes. So, we usually want the others to learn from the same point of view that we have. But each one of us has a different point of view of how to work with emotions. Y uno de esos puntos de vista que algunas personas tienen, que les es útil, pero que yo aconsejo no hacerlo, es la siguiente, que es la frase controlar las emociones. And there is one of these point of views that for some people is helpful, but I wouldn't recommend it, which is to try to handle the emotions, not to handle, to control the emotions. Muchas veces existe esta perspectiva de que para poder tomar las riendas de tu vida, ¿sí? Tomar el poder de tu vida, hay que controlar las emociones. Sometimes we have this idea that in order to take control of your life, you have to control your emotions.
si la emoción es la energía, ¿sí?, que mueve tu ser, entonces, controlándola, voy a poder generar más cosas para mi ser. So, if the emotion is the energy of your being, by controlling your emotions, you will reach to work better with your own self, to create new realities. Pero la verdad es que sigamos con la comparación del mar. Si tomamos el mar como ejemplo, nadie puede controlar el mar. No se controla el mar. ¿Qué se hace? Se aprende a nadar o a navegar. So let's take again the example of the sea. Okay, nobody can control the sea. It's impossible to control the sea. The only thing that you are able to do with the sea is to learn how to swim or how to sail. Y aprovechar la energía del mar para poder moverte. So you take the benefit of the energy of the sea so you can move through the ocean. Esto es básicamente lo que hay que hacer. Aprender a nadar o navegar en esa onda de energía. So this is basically what we have to do to learn to swim or to sail in this wave of energy. Recordemos que venimos hablando de esta onda de energía constantemente, ¿sí? Desde la mente. Entonces ahora esa onda de vibración la vamos a llamar movimiento energético. So remember that what we have been doing all this week was to move, to see the reality from the mind as a vibration. And this vibration now, it's going to turn into energy, the movement, okay? So this movement is the one that creates the emotions. Por lo tanto, la intención, el fundamento, ¿sí?, que tenemos que aprender es reconocer que no podemos controlar las emociones. Que lo único que podemos hacer con las emociones, en realidad, es aprender a que fluyan con equilibrio. Y que, en cierta forma, ninguna se estanque, ¿sí? Ninguna quede atrapada en mí. So basically what we have to do with emotions is to understand that they are going through us. They are vibration, these waves. So what we have to do is to just learn how to flow with them and let them flow so they don't get stuck inside of us. Entonces el gran reto es es reconocer que este movimiento es justamente como las olas del mar, como el agua. So this is our job, to realize that emotions are like the water of the sea flowing through us. Y lo que tenemos que lograr hacer no es controlar este agua. Lo que tenemos que lograr hacer es ordenar el camino por el cual fluye el agua. Y eso se hace con vibración. So what we have to do is not to stop the flow of the water, to control the water. What we have to do is to create the perfect path for the water to flow. Bien, entonces el plano emocional, solo lo podemos equilibrar a partir de la intención de la mente. So the only way you can balance the emotional level is by the intention of the mind. Porque la mente es la que pone la intención, que da la vibración correcta para ordenar a la emoción, el movimiento, la intención.
So the mind is the one that can put the intention to order the vibration to show a path for this water. Y por esto es importante entender la relación, la estrecha relación entre emoción y pensamiento. No son cosas aparte. No podemos decir hay que vivir o de la mente o desde la emoción. Las dos son lo mismo y necesitan sí o sí el uno del otro. So, we cannot say that we are here to live from the heart or to live from the mind. Both of them need each other very, very deeply. They are one. Y recordemos lo siguiente. ¿Cuál era el principio de la emoción? El principio de la emoción es que lo que sentimos dentro es el movimiento de lo que viene de afuera, ¿sí? Esa emoción es una reacción de energía externa. So let's remember about the main concept that we said about emotion. That emotion is the reaction of an impulse of energy that is coming from the outside towards the inside. Por lo tanto, antes de que llegue a mi plano energético, eso de afuera, ¿cómo puedo cambiar algo de afuera para que no llegue a mí de forma negativa o me afecte? How can I change something in the outside so when it comes to me, it doesn't affect me in the negative way? ¿Cómo hago encima? ¿Cómo hago para hacerlo sin modificar el mundo exterior? How can I do that without modifying the external world? La única forma es cambiando mi percepción del mundo exterior. The only way is just by changing my perception of the outside world. Cuando yo cambio, si hay algo que siempre me produce rabia, cuando lo veo me produce rabia, no sé, miran las noticias, ¿no? Miran las noticias y hay algo que, no sé, corrupción, por ejemplo, ¿no? Entonces les molesta la corrupción y les da rabia la corrupción y se ponen mal con la corrupción porque lo están viendo en la tele. Y eso les da rabia, fíjense. Produce una emoción dentro. Pero si yo cambio mi percepción, si yo cambio mi percepción de lo que recibo, dándome cuenta de que hay mucho más detrás, de que enojándome no logro nada, tomo otra conciencia de esa gente en realidad está más perdida que yo, y empiezo a hacer como una especie de análisis que no me lleve a la rabia. Cada vez que después escuche la palabra corrupción, no me va a producir rabia, me va a producir pena, podría decir. Cuando voy hacia otro plano de conciencia. So, for example, when I watch something in the news, maybe corruption, there's a news in corruption, and it gets to me with anger. So I feel anger because I'm looking into that. So when I change my perception of what is that, when I see these people and then I say, well, they do that because they don't know what they are doing. And then I change my own perception of the reality, saying to myself, I'm not that, so I can be free from that, so I can maybe help for it to change. And I change my perception about everything. I start to think about
the ideas of the world and so on, suddenly I feel more pity than anger. So every time that I will hear about corruption, won't bring me anger, will bring me pity. I don't know. So I am going up in consciousness. So just by changing the perception of the outer world, I change the emotion in the inner world. Por lo tanto, cambiando mi percepción del mundo exterior, lo que hago es cambiar la emoción en mi mundo interior. Porque la emoción es solo una reacción del mundo externo. The emotion is just a reaction of the outer world. So by changing the idea of the outer world, the perception of it, you just change the sea within. Por lo tanto, fíjense que volvemos a la misma esencia, de que la única forma de poder permitir que las emociones fluyan en armonía es cambiando mi perspectiva sobre todo lo que me rodea. En el plano mental, mis creencias. So, this is why we go to the basis that in order for us to help our emotions to move properly within our body, what we have to do is to go back to the mind and change our ideas of everything around us. Bien. Y es por esto que muchas veces dejamos de sentir ciertas emociones de dolor cuando aprendemos a perdonar, por ejemplo. Cuando entendemos el origen de una situación que nos producía odio, empezamos a sentir compasión. Siempre tiene que ver con mi percepción hacia el mundo. So this is why, for example, when I was angry about something and suddenly I discover the origin of that situation that makes me anger, suddenly I feel compassion. Or when I am frustrated by something, I was mad with someone and then we talk and I forgive or someone forgives me, suddenly I feel compassion, I feel love. The emotion changes just because I changed my idea. Entonces, desde este punto de vista, aprender a navegar en este océano significa poder ver más allá del horizonte, saber hacia dónde voy, cuál es mi norte. ¿Y dónde está ese norte? En la brújula que está acá. So basically, to know how to sail in this ocean is basically to look into the horizon, to look beyond, and to guide myself with the compass towards my own north. And that north is here. The vision is here, where I'm going, where I'm heading to. Podríamos decir que el cuerpo es ese barco, la conciencia en el tercer ojo es el marinero, ¿sí? Y va rompiendo las olas en el pecho, en el corazón y el plexo. So,
basically we can picture that the body is like the body is like the boat, then the sailor is here in the third eye, and then in the plexus and the heart the water is breaking, okay, constantly when you're moving ahead. Bien, creo que esto más o menos resume la idea de lo que es una emoción. Durante estos próximos días vamos a ir trabajando sobre más aspectos específicos de la emoción. Pero la tarea del día de hoy es escribir, aunque sea en un párrafo, desde dónde yo me posiciono para ver ese mar, esas olas, ese océano. ¿Qué son las emociones para mí? So, I guess that this is kind of the idea of what I wanted to explain today. So, the task for today is to write down, maybe just in a paragraph, your idea of what, your beliefs of what emotions are for you, and from where do you watch the emotions. ¿Desde dónde yo me posiciono para ver las emociones? Bien. Bueno. Entonces, la vibración con la que vamos a trabajar hoy es el sonido fa, como soplando, ¿sí? Fa. No es fa, no es una F, es fa, soplando. So the vibration of today is fa. It's like blowing. It's not F sound. It's not fa. It's fa. La afirmación del día es: yo soy la chispa divina. The statement for today is: I am the divine spark. El sonido es el sonido de encender la llama, ¿sí? Que es la chispa. So the sound is to blow for the fire to begin. Okay, that's why the spark. Bien, el código del día, el patrón es el patrón espiritual Y. El sonido Y. Y dice: la expansión de la mente universal abarca todos los conceptos y dimensiones posibles. La letra Y representa el diagrama de todas las ideas y conceptos que habitan todas las dimensiones del tiempo y el espacio. Su sonido es el referente vibracional del patrón interdimensional. Todos los seres somos construidos por todas las dimensiones al mismo tiempo. Ninguno puede habitar solo una de ellas, pues todos son ellas. The code of today is the spiritual pattern Ya. It's not the letter Y, it's Ya. It says: the expansion of the universal mind includes all possible concepts and dimensions. The letter Ya represents the diagram of all the ideas and concepts that resides in all dimensions of time and space. Its sound is the vibrational referent of the interdimensional pattern. All beings are built by all dimensions
at the same time. None can reside in only one of them, for all are them. Bueno. Si ven que estoy... No estoy cansado. No estoy cansado. Pero hace 2 días tuve un... ¿Cómo se dice esto? Un pico de estrés. Y de estrés de estar en el mismo lugar. O sea, mental y emocionalmente estoy bien, pero físicamente sigo con las secuelas del pico de estrés que tuve hace 2 días. Que todavía me tienen con taquicardias, entonces estoy como un poco tratando de estar tranquilo, hablando lento y no alterarme. Justamente por eso. Bueno. Just if you watch me that I am like kind of slow today and weird, it's because 2 days ago I had like a stress peak. I don't know how to say it. Not my mind, not my soul. My emotion and mind are fine, but the body got a. So I had like this hard. I don't know how to say it in English, but like kind of collapse of stress. Because I'm not used. My body is not used to be always in the same spot, and it feels that it's not doing anything. Mi cuerpo siente que no está haciendo nada. Estoy haciendo un montón de cosas, pero siente que no está haciendo nada y se estresa. Así que por eso estoy tratando de hacer todo muy lento. This is why I'm trying to make everything so slow. Even speaking. Bueno. Vamos a ello entonces. Vamos a alinear. Vamos a la alineación. Nos concentramos. Let's focus. Okay. Empezamos suavemente acariciando el cuerpo. Suave. Cada parte del cuerpo. So we start caressing the body, very soft. Each part of your body. Cada parte del cuerpo. Voy agradeciéndole al cuerpo por estar aquí y ahora. I give thanks to my body for being here and now. Por ser el receptor de todas las emociones. For being the receptor of all the emotions. Y voy relajando a mi tiempo, concentrándome en mi respiración. And I start to relax,
taking my own time, deep breathing, and focus in my breathing. Llevo con mi imaginación el oxígeno por mi nariz hacia mis pulmones, corazón, sangre, órganos y músculos. With my imagination, I bring the oxygen through my nose to the lungs, heart, blood, organs and muscles. Me permito sentir el calor que está dentro de mi cuerpo y cómo surge por mi piel hacia afuera, en todas direcciones. I allow myself to feel the heat within my body and how it goes out through my skin towards every direction. Siento cómo este calor comienza a envolverme en todas direcciones. Sintiéndome sumergido en su energía. Y me permito sentir estas ondas de energía empujar y mover mi cuerpo suavemente de un lado a otro, en todas direcciones. I feel that this heat and energy all around me makes me feel like I am deep in between something, and I feel the waves of this energy moving me around, and I allow myself to softly move and be pushed by this water of emotion. Suavemente me reconozco dentro del agua, por debajo del mar. Y siento el agua mover mi cuerpo suavemente
I start to recognize that I am inside the ocean, below the sea, surrounded by water, as it moves me, moves my body softly in every direction. Siento la paz y la calma de toda la energía a mi alrededor, de estar contenido por el agua del océano. I feel the peace of being inside the water of the ocean, being embraced by it. Reconozco que me encuentro sumergido en mi propio mar de emociones. I recognize that I am here and now below my sea of emotions. Y por encima se ve la luz del sol irradiando sobre el agua. And above, I can feel the light of the sun irradiating over the water. Inspiro profundo. Take a deep breath. Y con cada profunda inspiración me elevo hacia arriba, hacia la superficie, sintiendo solamente cómo mi corona comienza a atravesar la fina capa del agua, sintiendo el aire rozar mi cabello, mi piel, aún sumergido dentro del agua. Solo mi corona está por fuera. Take deep breath and start to go up, feeling that your crown is going out softly through the water, feeling the air in your head, in your hair, only in your crown. Me permito mover mis manos, sintiendo el agua a mi alrededor, toda la energía en movimiento. I move my hands and allow myself to feel the water, the emotion moving around. En tanto, mi corona es iluminada por el sol, while my crown is enlightened by the light of the sun. Inspiro profundo y comienzo a sentir cómo se enciende la luz en mi corona. Take a deep breath and start to feel how the light starts to turn on in your crown.
irradiando el chakra corona, reflejando la luz del sol, irradiating the crown chakra, reflecting the light of the sun. Y comienzo a vibrar, soplando, activando la chispa divina en mí. So I start to blow, activating the spark, the divine spark in me. Siento el fuego encenderse en mi cabeza en tanto soplo. I feel the fire get enlightened in my head as I blow. Y reconozco el fuego de mi conciencia encendido, tocando las aguas, el límite del mar, como si mi corona fuesen las costas de una playa. Una isla en el medio del océano que enciende su fuego como un volcán. I feel like if my crown is an island in the middle of the ocean, and the spark I am activating starts to enlight the fire as a volcano. Reconozco, yo soy la chispa divina. I recognize I am the divine spark. Yo soy la chispa divina. I am the divine spark. Yo soy la chispa divina. I am the divine spark. Y es esta chispa de divinidad que enciende el movimiento de todo mi océano emocional. And is this spark of divinity that activates the motion of my whole ocean of emotion. Inspiro profundo. Take deep breath.
Llevo mis manos al corazón. I take my hands to my heart. Y me vuelvo consciente de que todas las emociones que existen fuera y dentro de mí son este gran océano del cual soy parte. I become aware that all these emotions that are surrounding me and within me are part of this ocean from which I am part. Y dentro de mí se encuentra la chispa divina para darle coherencia y movimiento a este gran océano. And within me, I can find the divine spark to activate the movement, the coherence, balance of this ocean. Yo soy la chispa divina. I am the divine spark. Yo soy la chispa divina. I am the divine spark. Yo soy la chispa divina. I am the divine spark. Y desde mi corazón, suavemente comienzo a acariciar todo mi cuerpo, llevando esta conciencia. Reconociendo que a partir de ahora, en su día a día, van a ser conscientes de este océano que los rodea. From your heart, start to caress your body. And from now on, become fully aware of this ocean that is around you. Y voy volviendo aquí ahora. And I come back here and now. Bien. Bueno, a partir de ahora, tomen conciencia y sean responsables de que hay un océano a su alrededor que los atraviesa. So from now on, just be responsible, acknowledging that you have a big ocean around you. Cuando vayan por la vida, en su día a día, simplemente sientan, tomen conciencia de ese océano y cómo las aguas van envolviendo todo lo que hay a su alrededor. Así van a sentir la conexión
de todo lo que llega a ustedes. So now, when you walk around daily, just picture that the waves are all around everything, and as if everything is inside an ocean. So you can feel the connection with everything that is around you and how it affects you. Así que hacemos ese ejercicio y escribir cuál es nuestro punto de vista y nuestra creencia sobre las emociones. So we do this little exercise and the task of writing down what are our perception and beliefs of emotions. Que tengan buenas noches o buenos días y nos vemos mañana a la misma hora. So have a good night, rest, and see you tomorrow at the same time. Hasta mañana. See you tomorrow.